El Centro de Faenamiento Regional indudablemente constituye una expectativa muy grande para toda esta vasta región del país y para el país en sí, por lo que puede significar o aportar en el contexto agroproductivo de toda esta región. Es importante decirle a la comunidad ecuatoriana que al fin, luego de aproximadamente creo que 12 años, se ha logrado concretar una obra que constituye indudablemente, yo diría, una expectativa de muchos de los administradores y de la colectividad indudablemente de Santo Domingo. El Centro de Faenamiento Regional, que en mi concepto tuvo un punto de partida clave en la administración de la ingeniera Verónica Zurita cuando se dio los primeros pasos y tras, de alguna forma, el apoyo del gobierno nacional, fue allí cuando se dieron las primeras iniciativas desde uno de los importantes ministerios que buscaba aportar el recurso económico para consolidar esta obra. Desde entonces han pasado 3 administraciones. Luego de la ingeniera Zurita vino don Víctor Manuel Quirola, que en paz descanse, y allí se hicieron ya los estudios. E incluso se dejó contratando esta obra, pero algún tipo de dificultad al final desencadenó el que se suspendiera ese contrato o se lo dejara insubsistente, y hoy por hoy, luego de, como digo yo, alrededor de 12 años, se logra ya licitar. Entonces, para entender un poco cuál es el verdadero significado y el aporte de este proyecto, hemos invitado al ingeniero Wagner Vélez, a quien vemos ya en pantalla, para que un poco nos comente sobre lo que significa, en definitiva, esta obra para Santo Domingo, la región y el país. Nos acompaña también Segundo Zambrano. ¿Cómo está, Wagner? Bienvenido. Buenos días, estimado Marco Javier. Buenos días, Segundo. Un cordial saludo a la audiencia de Mega Estación. Estamos aquí para hacer opinión pública con responsabilidad de este importante proyecto emblemático que va a dinamizar el sector productivo de la cadena productiva de la carne de Santo Domingo, de la región y del país. Bien, ahora, ¿cuándo nace esta primera iniciativa acá? Porque el camal era deplorable en esta tierra. Pues de hecho, en la propia administración de la ingeniera Verónica Zurita, yo tuve la oportunidad de evidenciar la forma desastrosa como se venía faenando. Pues usted recordará, no de esa administración, sino desde antes, era punta de hacha que se partían las reses, pues. Sí, efectivamente el proyecto nace fue creado, el camal de Santo Domingo no era el camal municipal, se llamaba la empresa Fresca, antes me parece a inicios del tema de la cantonización, y era propietario el señor Antonio Granda Centeno, que el municipio le compra este proyecto. Y ahí nace el camal de Santo Domingo, porque Santo Domingo no tenía dónde faenar, se le hacía en traspatios, en temas artesanales. Y a raíz de ese tiempo, Fresa, que ahora es el camal municipal de Santo Domingo, ya cumplió su vida útil hace aproximadamente unos 20 años. Es así que desde la administración del difunto alcalde, Clever Pacimiño Flores, se destinó los terrenos que están ubicados en el kilómetro 14 de la vía Quinindé, yendo de aquí a margen izquierdo, para la construcción del Centro Regional de Faenamiento. Es un proyecto, como bien lo indicaste, Marco Javier, fue iniciado en la administración de la ingeniera Verónica Zurita, dejó los recursos en el Banco del Estado para su contratación, se hablaba en ese momento de 11 millones de dólares. Luego vino la administración de don Víctor Manuel Quirola, dijo, no, vamos a hacer un centro de faenamiento regional, creó la mancomunidad entre Santo Domingo, La Concordia y el Carmen. El proyecto costaba aproximadamente 22 millones de dólares, se lo asignó, pero lamentablemente el aliado estratégico a quien se le asignó no contó con los recursos necesarios ni el financiamiento necesario para poder hacerlo. Y es así que el ingeniero Wilson Erazo en la administración anterior dio por terminado este contrato al no cumplir lo requerido, se deshizo este contrato y se elevó nuevamente a licitación público para que se pueda contratar. Y es así que ya sabemos que hay un consorcio que ha sido adjudicado para construir esta obra emblemática, que realmente quienes estamos metidos en el tema de la cadena productiva de la carne es fundamental
para poder generar un desarrollo exponencial en este rubro importante que representa para Santo Domingo. Ahí está justamente el consorcio. Se trata del consorcio Corporación Industrial. El monto es de $19.193.296 aproximadamente, y el plazo de ejecución, se ha dicho, serían 540 días. A ver, Wagner, un poquito para ir puntualizando. En la época de la ingeniera Verónica Zurita, usted recordará, había muy buena afinidad en ese entonces con el ingeniero Ramiro González, y él fue quien de alguna forma comprometió el primer recurso económico para que se pudiera canalizar esta obra. Pero el presupuesto y la plata no había para ejecutar el camal. Y no es sino cuando se busca en una posterior administración ver la posibilidad de en mancomunidad establecer un aporte para la consecución. La pregunta del millón, y es la que un poco no tengo clara, es ¿cómo se contrató en aquel entonces? ¿Había el recurso económico ya consolidado, el presupuesto para hacerlo? Sí, efectivamente, cuando el economista Ramiro González en ese momento era ministro de Producción, el Ministerio de Producción, conocido antes como MIPRO, era el ente rector del tema de faenamiento a nivel del país, y entregaron $2 millones para que se construya este proyecto. Luego, en la administración de la ingeniera Verónica Zurita, ella gestionó un crédito ante el Banco del Estado por $9 millones, y se hablaba que el proyecto tenía un costo de inversión de $11 millones. Pero nunca se concretó. Nunca se concretó. Nunca se concretó no, ese crédito, es decir, fue un proyecto. Sí, obviamente se dejó listo ya solo ¿Qué pasó en la administración de don Víctor Manuel Quirola? Sí, porque recién allí veo, ya se hizo el render, de alguna forma, algunos de los estudios incluso. En la administración de la ingeniera Verónica Zurita se dejó listo ya para contratar y que se dé el desembolso y se comience la construcción. Pero luego el equipo del exalcalde Víctor Manuel Quirola indicó que se hablaba ya no de un camal, sino de un centro de faenamiento, y ya no se hablaba de temas locales. Es decir, el camal y su proyecto quedó a un lado. Así es. Y se volvió a hacer un nuevo estudio, que es el del camal regional. Correcto, la misma empresa Ecuazambito que hizo la consultoría del camal inicial, la administración de la ingeniera Verónica Zurita, fue quien actualizó en la administración de Víctor Manuel Quirola este proyecto. Y es así que el proyecto del Centro Regional de Faenamiento, que ha sido ampliado en la administración de don Víctor Manuel Quirola, es el cual ahora en la administración del ingeniero Wilson Erazo se está contratando como un camal regional con una mancomunidad únicamente de 2 municipios que lo van a construir, que es el municipio de La Concordia y el municipio de Santo Domingo. Ahora, le pregunto algo. En la época de don Víctor Manuel Quirola se contrató, ¿verdad? ¿Y se contrató con qué? ¿Ya había el presupuesto? No. ¿Y cómo contrataron? De hecho, ellos adjudicaron el contrato a una empresa el día que el alcalde estaba terminando su periodo. ¿Y cuál era la idea? Yo entendía que era dejar adjudicado y luego se busca los recursos. ¿Pero cómo se adjudica algo sin plata? Lamentablemente, ese modelo de gestión era obtener recursos con un banco chino que contrate maquinaria china y que construyan los chinos. Era el condicionamiento de ese proyecto. Luego viene la administración de Erazo y se concreta tras un crédito ante el Banco del Estado. Correcto. ¿No es cierto? Así es. ¿A cuánto asciende el crédito? Aproximadamente $14,5 millones es el banco. ¿Y qué pasó con ese primer compromiso de recurso que lo ofrecía precisamente Ramiro González? ¿Se perdió? No, ese recurso luego fue pasado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ahora el MAG es el ente rector del faenamiento a nivel país. Es decir, complementan con esa plata. Así es, ese dinero está. Es decir, cada uno ha cumplido su etapa, pues no. Desde la época de la ingeniera Zurita conseguir el primer recurso económico. Correcto. Don Víctor Manuel Quirola, pues actualizar los estudios y, bueno, dar los primeros indicios de contratación. Y finalmente se cristaliza la obra en la administración del ingeniero Erazo. Ahora, le pregunto algo. Ese recurso ya está comprometido, se habla de 540 días para ejecución. Segundo Zambrano, que conoce mucho más sobre el tema ganadero, pues bueno, tendrá a cargo un poco la inquietud para entender cómo es el contexto, cómo funcionará, cómo operará.
En esa parte, bueno, poco se ha mencionado, entendemos solamente en macro lo que se da a conocer, el cambio, justo lo que mencionaba Wagner en sus primeras palabras, en relación a la concepción de este proyecto, ¿no? Posterior la transformación de él mismo en macro, ya es decir, para la apertura a la mancomunidad como tal, que dicho sea de paso, ya lo hemos conocido, se fue diluyendo de a poco. Ahora, considerando, mi estimado Wagner, usted está ligado a esto, el tema de la producción, de hecho, de lo que le hemos mencionado, dice, bueno, sería la capital de la carne, Santo Domingo. En la práctica, esto tal está como está concebido, ¿servirá para ese propósito en definitiva? Esa es una de las primeras inquietudes. Sí, el proyecto lo hemos revisado. Tengo el gusto de tener apertura por parte del doctor Wandemer Velastegui, que es el gerente de la empresa pública mancomunada que maneja el Camal. Es un proyecto que tiene que ser súper bien manejado en la construcción. Es importante, y hemos hablado también con el señor alcalde, el ingeniero Wilson Erazo, sobre este tema. Es un proyecto que va a procesar alimentos, la proteína animal, tanto de cerdo como de res, para el consumo. No es realizar una obra civil, como un puente o otro tipo de asfaltado de una avenida, siendo respetuosos que cada contratista tiene la expertise en el caso, pero aquí se necesita gente con experiencia en esta línea y obviamente hemos tenido la apertura de ser parte de un equipo vedor y promotor de este proyecto, porque, estimado segundo, este es el proyecto que hemos analizado técnicamente y no es Wagner Vélez ni su equipo de trabajo. Todos los que estamos inmersos en la cadena productiva de la carne, que teniendo un adecuado faenamiento, un lugar donde hagamos el faenamiento, cumpliendo normas nacionales e internacionales, se va a dinamizar, esto va a crecer, el crecimiento va a ser exponencial y a futuro, muy a futuro, pensar en la exportación de carne de res, porque en este momento la producción de la carne de res en el Ecuador todavía ni siquiera abastece la demanda local. Y aparte de eso tenemos, usted es un pudiente ganadero, siempre lo escucho a Marco Javier que le dice de su finquita, de sus vaquitas. No hable así, vea. Ahorita están hasta vacunando, pues creo que 4 vacas creo que tiene, vea. Pero ahí va a vacunar con Delaptosa las 4 vacas. Pero aquí es un dato importante que tenemos 4,5 millones de hato ganadero, de población bovina, pero tenemos... Oiga, dicen que a partir de este mes de diciembre, creo que 25, creo que dijo algo así de diciembre, se firmaría recién el contrato, ¿no? Porque recién se hizo la licitación, pero sería recién el contrato. Así es, a finales de... ¿Qué conoce usted sobre el oferente? Realmente es un consorcio que se ha constituido por varias empresas. Entiendo que son empresas de Quito, Manta. Pero conoce ellos, sabe realmente si han hecho alguna obra emblemática, algo que en realidad justifique su presencia en Santo Domingo para recibir esos casi 20 millones. Realmente desconozco, yo pienso que esa información debe tenerla con claridad del doctor Wandemer Velastegui. Pero el comité veedor no ha tenido acceso un poco, no, porque esa parte es fundamental, pues. No, es totalmente clara y eso hemos hablado con el señor alcalde. Yo tengo sugerencias y asesoría de profesionales importantes, por ejemplo, de Rafael Velarde, el CEO de la división ganadera del Grupo Novoa, que maneja la marca Novoa Guayú. Me ha indicado que están prestos a dar un asesoramiento técnico, también con nuestro equipo técnico que lo tenemos, porque es un proyecto que no podemos fallar. O sea, bueno, el más interesado en que esto no falle debe ser el propio ayuntamiento. Pues no ve que en definitiva la colectividad de Santo Domingo es la que está poniendo la plata. Pues esto no es regalado. Verá, lo que dijo un poco Wandemer Velastegui, que vale la pena traerlo a colación, es lo siguiente. Escuchemos. Bueno, el modelo de gestión como empresa pública mancomunada, mantener digamos el proceso y el servicio que tiene la empresa como tal, eso es faenamiento de ganado bovino y porcino y el aprovechamiento de todos los subproductos de consumo humano y también subproductos de la industria. En este caso se va a dar prioridad, hoy por hoy hay posibilidades mediante la tecnología de aprovechar inclusive hasta el pelo de los animales en hacer, por decir un ejemplo sencillo, cepillos para mascotas. El resto viene aprovechamiento de la sangre, de los huesos, de los desperdicios, del estiércol que queda en los corrales, hasta de la sangre fetal que quedan de las vacas preñadas que se faenan. También se aprovecha el suero fetal para la medicina. ¿Actualmente cuántos bovinos y porcinos se faenan? En la actualidad se ha dado un caso, creo que por esta situación de inseguridad ha bajado la cantidad de bovinos que se faena diariamente. Ahora se está faenando entre 120 a 130 bovinos y unos 100 a 120 porcinos. ¿Y anterior cuántos se faenaron? Anterior estaba entre 150 bovinos
y unos 130 porcinos. Los integrantes de la mancomunidad y el aporte de cada uno, ¿cómo se ve? Bueno, está bien, prácticamente el trabajo que se ha hecho con anterioridad en las sesiones permanentes de la mancomunidad ha sido el apoyo total. Creo que Santo Domingo, como el mayor accionista, digamos en este caso el 98.7%, la Concordia con el 1.3%, contribuye y están prestos para continuar con este proceso. Bien, ¿cuántas reses se faenarán por hora allí en este nuevo camal, Wagner? Bueno, la capacidad del nuevo Centro Regional de Faenamiento tiene una capacidad de 600 reses en un turno de 8 horas. Estamos hablando entre 60, 70 reses por hora. Oiga, es bastante, ¿no? Y 400, ahora, y 400 cerdos por hora. Ahora, le pregunto algo. Pero este momento, por ejemplo, ¿cuánto se faena en Santo Domingo? Bueno, en Santo Domingo actualmente estamos faenando 140 reses promedio día y 320 cerdos día. Importante indicar, Marco Javier, que el consumo de carne en el país es 28 kilos de carne de pollo al año per cápita, 12 de cerdo y 8 de res. Es decir, ¿cómo estamos a nivel internacional? A nivel internacional el consumo promedio está entre 30 a 32 kilos. Hablamos solo de carne de res, ¿no? Entonces, el consumo es bastante bajo, hablando de la proteína de la carne de res acá en Santo Domingo y en el país en general, que yo he hablado con algunos presidentes de asociaciones de ganaderos, que se busca, y usted sabe que yo siempre hago actividades parrilleras, dar de conocer la cadena productiva de la carne, que por medio de eso culturizamos y hacemos que se crezca el consumo de la buena carne y sobre todo seguimos a nivel local posicionando el gran proyecto de Santo Domingo, capital de la carne, que ya es una marca registrada, Marco Javier, y que estamos a días de suscribir un convenio de cooperación con el municipio de Santo Domingo para darle un impulso promocional, y esta marca muy pronto estará flameando en el nuevo centro regional. Bueno, de hecho ya este momento a nivel nacional e internacional se conoce mucho en ese sentido. Segundo. Sí, por supuesto. Bueno, está claro el objetivo, ¿no? Pero vamos con esta parte. Para que esto funcione en la práctica, lo administrativo sería fundamental. ¿Qué es lo que de pronto se considera o se puede sugerir en esa parte, mi estimado amigo? Bueno, primero, la primera fase es que en el 2025 a finales se va a entregar la obra, que es llave en mano, que es un proyecto que tiene que tener 0 errores, porque entrega la llave, se prende las máquinas y comenzamos a faenar. Así está concebido. ¿Quién va a administrar? Es la pregunta, Wagner. De hecho, lo que se piensa es que se va a invitar, y lo que hemos sugerido desde el punto de vista como consultores, que sea una administración privada. Realmente la administración pública nos ha dado... ¿Qué pasó con la SOGAN, que también quería de alguna forma un nivel de participación? De hecho, entiendo y he hablado con el ingeniero Benicio Arteaga, un directo amigo, que se va a analizar en su momento cómo está la construcción del centro de faenamiento. Ellos se tenían en mente también ver la posibilidad de hacer otro camal. Yo creo que eso quedó ya insubsistente. Definitivamente, ¿no? El faenamiento acá en el Ecuador y en Santo Domingo no da para tener dos o tres camales, porque no tenemos ni vacas, Marco. ¿Cuántas fuentes de trabajo usted cree van a aportarse? Hablamos de unas 150, 200 plazas de trabajo de gente que va a trabajar como operarios en el ¿Cuántas personas? En unas 150, 200 personas que van a estar dentro del procesamiento. ¿Más lo administrativo? Correcto. Hablaríamos de unas 250 personas, pero es importante que el modelo de gestión del centro de faenamiento tenga el aprovechamiento total, como le escuchaba el doctor Wandenberg, claro, de aprovechar. Él explicó justamente, y ayer también ya lo explicamos, indicó de que la idea es utilizar prácticamente todo, no acá como en el sector de Paraíso, donde se quema de una forma realmente sorprendente y se contamina, digo yo, porque la gente en el lugar se queja por los malos olores y todo. Bueno, allá de alguna forma va a estar un poco más distante. Bien, ya en la parte final, ¿cuál es el verdadero aporte económico que le dará a Santo Domingo, los Áchilas y al país? ¿Cuánto generará económicamente esto? ¿Y en qué tiempo usted cree puede amortizarse la inversión? Bueno, realmente el crecimiento tanto en dólares no lo podríamos estimar con exactitud, pero se va a incrementar exponencialmente la cadena productiva de la carne, porque vamos a ver más locales que van a procesar carnes, vamos a ver más marcas de cortes de carne. Poniendo como ejemplo, Wagner, lo que tenemos hoy en la actualidad. Santo Domingo, faena. ¿Cuánto cree usted es el giro económico en Santo Domingo? Cuando yo he ido a la SOGAN y les pregunto, ¿cuántas reses se comercializan? Y hablan ahí de 6 a 8 mil reses. Correcto. ¿Verdad? ¿Cuánto significa el faenamiento de reses en Santo Domingo? ¿Cuánto le aporta económicamente al erario nacional? El faenamiento, el costo está en $28, hablamos de 140 reses al día, un promedio de $3,000, y se va a duplicar
tendremos aproximadamente unos 10,000, 12,000 dólares de ingresos al faenamiento. Pero ojo, Marco Javier, el faenamiento es más mirado como un servicio. El valor agregado, y realmente el negocio de la carne está en darle valor agregado, en el corte, en utilizar el subproducto, y ahí vamos a ver qué tipos de productos van a sacar, porque ahí es donde realmente usted ve la utilidad. Por eso en una canal... Claro, porque en esta primera parte, solo en el faenamiento, estaremos hablando de 12,000, dice usted, ¿no es cierto? Estamos hablando de 360,000 dólares, que sería lo que se produciría a nivel del centro de faenamiento. Hablando del tema de res, porque también tenemos el faenamiento de cerdos. Y como le decía, el cerdo está... ¿Cree usted $500,000? Podría ser, pero el cerdo está creciendo en el tema del consumo. Aquí Santo Domingo tiene el 60% de la producción de cerdos. Entonces ya la proteína animal de cerdo subió, y obviamente todas las empresas que van a ingresar a la línea de cerdos tienen que faenar sus animales en el ¿Cuáles van a ser los beneficios directos para el productor ganadero en Santo Domingo? Porque en la actualidad usted sabe el relajo que es pues ir a faenar aquí en el Camal. Correcto. Los beneficios directos es que van a contar con un adecuado sistema de manejo de la cadena de frío, optimizar. Entiendo que la Asociación de Ganaderos, que es donde se comercializa el ganado, está pensando ya en procesos de modernización, porque ya vienen empresas privadas que están dando ya el servicio de subasta o de compra-venta de ganado. Un gran proyecto se va a montar el próximo año en Chone, que es capital ganadera del Ecuador, con la empresa Subastar Ecuador. Entonces, eso nos permite a que lo que estamos haciendo en Santo Domingo, de integrando la cadena productiva de la carne, no ha sido una idea simplemente de 4 o 5 personas hace varios años. Ha sido un proyecto que ahora es una realidad. Y Marco Javier, la marca, como usted lo ha indicado, es reconocida nacionalmente, reconocida internacionalmente. Incluso estamos promoviendo el ¿Quién tema. Es el dueño de la marca? En este caso, la marca está registrada a mi nombre. Yo se la cedí en su momento a la Asociación de Ganaderos. Fue lanzado en el 2021. El ingeniero... Pero entonces, ¿quién es dueño de la marca? En este momento, Wagner Vélez es el dueño de la marca. Está registrado a mi nombre. Y cuando usted dice yo le cedí a la Sogán, ¿qué le cedió? Le cedimos la marca en su momento cuando se hizo el lanzamiento oficial de la marca. Pero ya les quitó otra vez. Del doctor Jorge Garzón. No, conversamos porque había un tema de darle continuidad. Pero en concreto, ¿es suya o es de la Sogán? No, es en como le acabo de decir, la marca es de Wagner Vélez, porque la marca va a ser una marca de certificación de calidad internacional que vamos a trabajar a futuro. No va a ser un simple logo. Perfecto. Es un proyecto de largo aliento para fortalecer. Ese será un tema para hablarlo posteriormente. Bien, entonces, en definitiva, concretando, ¿considera usted que el aporte va a ser significativo, valioso para el país al tener este centro de faenamiento? Y le pregunto, ¿qué otra competencia tenemos a nivel nacional? Bueno, de hecho es un proyecto emblemático, como le digo, Marco Javier, nacional. Hay varias empresas a nivel del país que se dedican al procesamiento de carnes, que están esperando que el proyecto sea exitoso y tenga certificación internacional. ¿Tenemos competencia a nivel nacional, Wagner? A nivel nacional tenemos competencia, hablando desde el punto de vista privado. Aparte de Agropesa. Tenemos Agropesa, tenemos a Pronaca. No tendríamos competencia en el tema del faenamiento, porque el faenamiento es un servicio municipal que tienen cada uno de los municipios. Pero aquí puedo acotar con algo que es importante. Yo expuse el proyecto ante la creación de la Mancomunidad Estratégica de Municipalidades, que son 10 municipios que se han integrado en este tema. Santo Domingo como cabeza de región. La mancomunidad alberga alrededor de 1.200.000 habitantes, y este proyecto lo presenté en ese evento para que el centro de faenamiento sea un proyecto que abastezca de carne procesada a todos estos 10 cantones que conforman esta mancomunidad. Oiga, ¿dónde faena Guayaquil, Wagner? ¿Mande? ¿Dónde faena Guayaquil? Guayaquil directamente faena en su camal. De hecho, están contratando el nuevo camal en Guayaquil. Pero no existe un centro de faenamiento, o no, en la actualidad, más o menos como el que va a tener Santo Domingo. No. Están en proceso la anterior. ¿Y qué en relación a lo que tiene, por ejemplo, Agropesa? Yo pude estar en Agropesa, es una cosa sorprendente. Agropesa está lista para exportar, Marco Javier. Yo también he trabajado para Agropesa. Pero ¿qué tan a nivel van a estar estos 12? Entiendo que va a estar al nivel de Agropesa. Se entiende que va a tener certificación para la exportación. ¿Igual o mejor? Yo pienso que deberían estar mejor por el monto de la inversión. Son 20 millones de dólares. Plata. Y auguramos éxito. Oiga, ¿y en qué tiempo se pagará eso? Se habla en un promedio de 15, 20 años, y hay que ver el tema del operador. Pero ¿cómo se recaudará ese dinero? ¿Qué sabe usted? ¿Irá a la contribución de mejoras? Esperemos que sí. Y aparte de eso, sobre todo... Esperemos que sí, es decir, que todos los ciudadanos de Santo Domingo paguen por el camal.
Bueno, el tema del centro de faenamiento no es que va a ir a tema de contribución de mejoras. Eso es lo que le preguntaba, pues. No, el proyecto está es autosustentable. Está concebido para que se pague y el operador pague el mismo crédito, porque caso contrario, Marco Javier, le invito a que investigue. No queremos que pase lo que pasó en Rumiñahui. Hace 3 años entregaron un camal, una inversión de $15 millones, y en este momento nadie quiere recibir ese camal. Los concejales están en contra, está al 30% de la capacidad de operación y todo será fundamental quién sea la parte administrativa, pero es que le digo, ¿por qué me preocupa esto? Ayer escuchaba al alcalde del cantón hablar solamente del EMAPA. ¿Y qué decía del EMAPA? Que va a tener que sincerar las tarifas del agua potable, porque lastimosamente dice que de lo que mandan en la tubería apenas se recauda el 60%, el 40% se pierde. Entonces yo me preguntaba algo y decía, 5 años han pasado y ahorita ya no hay como tirarle la pelota a nadie. O sea, en 5 años ya para hacer correctivos en una empresa, usted es ingeniero y sabe de eso. Pero volviendo al tema central, todo va a depender de quién administra. Y le digo, usualmente la administración pública siempre ha sido pésima para la administración de empresas. Entonces, cuando usted dijo debería ser una empresa privada, yo creo que por ahí está la cosa. Wagner, tengo que hacer una pausa aquí obligatoria. Al volver vamos con otros 2 temas puntuales que quisiera abordar con usted y que me parecen muy interesantes, aprovechando al menos su presencia. No se desconecten, retornamos en instantes con más. Es la Mega, la radio que se pega. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional.